la audiencia de rendición de cuentas se presentó en el sentido del excelente informe que reporta el Ministerio con respecto al desarrollo de la política de hidrocarburos, de combustible, la regulación y demás, y solamente insistir a nombre de los distribuidores minoristas de combustible del país la necesidad de que prontamente se le dé curso a ese ajuste adecuado, idóneo, que mencionaba el doctor Julio César Vera, a la remuneración de los diferentes eslabones de la cadena. Hay una multitud de pequeñas y medianas empresas esperando esa mano generosa del gobierno nacional y estamos seguros que en cabeza suya vamos a encontrar respuesta a esa expectativa que lleva ya más de 5 meses. Muchas gracias, ministro. Gracias. Bueno, esta última intervención realizada por el doctor Yepes me da la oportunidad de hablar de los temas relacionados con los precios de los combustibles. También hubo otra pregunta de las que fueron enviadas de manera no presencial que indaga sobre por qué no transferimos la fijación del precio de la gasolina del ACPM directamente a la Comisión de Regulación Energética. Una de las reformas recientes es que la comisión ahora se va a encargar también de los temas de combustibles y va a fijar los precios de esos combustibles. Pero nosotros nos reservamos para la órbita del Ministerio de Minas y Energía la fijación de esos dos precios tan sensibles para la opinión pública, tan sensibles para el país, como son el precio de la gasolina y el precio del diésel. Entonces quiero referirme brevemente a este punto. Recordemos que estamos haciendo un corte de cuentas para rendir un informe sobre lo que ha sido, digamos, el devenir, el transcurrir del ministerio hasta el momento. Yo creo que es importante en esta rendición de cuentas informarle al país qué evolución ha tenido el precio de la gasolina y el precio del diésel. Nosotros, a partir del 1 de octubre de este año, expedimos una nueva resolución que define las reglas de juego para la fijación del precio de la gasolina. Esas reglas de juego implican seguir una metodología predecible, estable, una metodología que no va a generar cambios e incrementos o descensos del precio caprichosos o arbitrarios. Es una metodología que básicamente tiene los siguientes parámetros. En primer lugar, el precio va a subir en máximo un 3% en el caso del ingreso con el que se remunera al productor, o va a caer en máximo un 3% si las condiciones lo permiten. Es decir, los incrementos mensuales no podrán ser superiores, en el caso de la remuneración al productor, de más de 3%, o las caídas no podrán ser mayores a 3%. Esto quiere decir que de entrada estamos dotando al precio de la gasolina de una estabilidad. La remuneración al productor, el ingreso al productor, lo que nosotros llamamos el ingreso de paridad al productor, es más o menos la mitad del precio de la gasolina. Entonces, estos parámetros de incremento de más 3% o de menos 3%, al final se traducen en cambios en el precio de la gasolina que no van a exceder de más 1.5% o menos 1.5%. Entonces es una banda muy estrecha de cambios mensuales. En términos generales establecen esos topes, más 1.5 o menos 1.5. Y eso lo hemos aplicado a los cambios en octubre, que afortunadamente no se dio ningún cambio, y en noviembre, que fue más o menos un incremento del 0.8%. De manera que estamos ya en unas reglas estables. ¿En función de qué se determina si el precio sube hasta un más 1.5% o si cae hasta un menos 1.5%? En función de lo que haya pasado con el precio internacional en los 60 días precedentes. Es decir, miramos la tendencia del mercado internacional, tomamos un promedio de esos 60 días de qué ha pasado con el precio internacional y eso es lo que le aplicamos a la remuneración al productor, que tiene
insisto, unos incrementos máximos de 1.5% del precio al consumidor de 1.5% o una caída de 1.5%. En el país hay un debate hoy sobre si el precio de la gasolina es muy alto y es usual ver comparaciones en los medios de comunicación entre el precio de la gasolina en Colombia y el precio de la gasolina en otros países. La metodología que nosotros adoptamos en Colombia parte del precio al productor, que es un precio de paridad, es el precio al cual uno puede vender gasolina en el Golfo de México, le descontamos los costos en los que tendría que incurrir el productor colombiano para llevar la gasolina hasta allá, y eso es lo que nos permite fijar el precio de paridad. Y es sobre ese precio de paridad de exportación, nosotros aplicamos unos impuestos en Colombia que son esencialmente el IVA, el impuesto global y la sobretasa. Si la gasolina en Colombia es cara, no es porque estemos utilizando como referente el precio internacional, es porque le hemos aplicado unos impuestos relativamente altos. En la reforma tributaria que está preparando el Ministerio de Hacienda, ya tenemos el acuerdo de discutir el tema de los impuestos a la gasolina. De manera que este capítulo tributario va a ser objeto de debate en la próxima reforma tributaria. En lo que nosotros no podemos hacer cambios es utilizar como punto de partida, como pilar fundamental, como columna vertebral de estos precios, el precio internacional. Porque nosotros tenemos que vender nuestro recurso natural, que es el petróleo convertido en gasolina, al mejor precio posible, que es el precio que fija el mercado internacional. No podemos, por el hecho de ser productores, vender la gasolina acá a un menor precio del que nos pagarían en el mercado internacional, por una sencilla razón. Este petróleo, esta gasolina, es de todos los colombianos, los que tienen y no tienen carro. Por lo tanto, tenemos que vender al mejor precio. Porque si no estaríamos dando la gasolina, como se hace en Venezuela, a un precio subsidiado, a expensas de esos millones de colombianos que viven de los impuestos, de las utilidades, de los dividendos que genera Ecopetrol, que benefician los programas sociales, los programas de infraestructura, etc. Entonces nosotros tenemos que maximizar el ingreso para después repartirlo, para después socializarlo. No podríamos entrar a decir, este recurso natural se lo vamos a dar a un grupo de colombianos por la vía de una gasolina más barata. Ese precio internacional como punto de partida es de equidad, es de justicia social, es de poder generar los recursos para después repartirlos a través de los impuestos y de los dividendos que recibe el gobierno nacional de estas empresas productoras, en este caso Ecopetrol. Entonces, esa es la política. También queremos remunerar adecuadamente, y subrayo la palabra adecuadamente, a todos los actores que participan en la cadena de distribución y comercialización de los combustibles, a los mayoristas, a los transportadores, a los minoristas. No podemos dar unas remuneraciones que se salgan de la razonabilidad económica. Es cierto lo que menciona el doctor Yepes, de que la remuneración que hoy se le está otorgando al minorista está por debajo de lo que ha diagnosticado y contratado. Pero tenemos que ser prudentes en esos incrementos para no golpear el bolsillo de los consumidores, que ya hoy en día tienen que pagar un precio de la gasolina que es relativamente alto, 8.600 pesos, 8.500 pesos en algunas ciudades del país. Entonces vamos a hacer esa adecuación paso a paso. Vamos a involucrar también a la CREG para que nos dé insumos, para que haga los estudios de cómo se debe remunerar a cada etapa en estas tareas de distribución y comercialización de los combustibles. De manera que vamos a reflejar ese análisis que hace la CREG en los precios que nosotros vamos a fijar en el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, el mensaje a los colombianos es, el precio de la gasolina parte del precio internacional, porque es la justicia social la que nos invoca a tomar esa decisión de que el recurso que tenemos debemos venderlo al mejor precio para podérselo irrigar a todo el país a través de los impuestos y los dividendos que paga Ecopetrol. Y en segundo lugar, vamos a revisar el tema tributario en la próxima reforma tributaria. Vamos a revisar también el tema de los márgenes, acomodarlo de manera gradual para que la remuneración sea adecuada para todos los que participan, a los actores que participan en esta cadena. Eso con respecto al precio de los combustibles. Hablemos, para terminar esta sesión, de los temas que quedan pendientes en el caso de la minería, donde todavía hay algunas inquietudes. También me gustaría, viceministro,
que usted respondiera a la pregunta con respecto a los embalses. Hay preocupación de que si las hidrologías son muy altas, los embalses se pueden rebosar y esto en algunos casos puede generar problemas con las personas y las actividades agropecuarias que operan en las zonas ribereñas a estos embalses. De manera que tenemos que analizar esa preocupación que es genuina. Aquí tendemos siempre a pensar en los problemas asociados a malas hidrologías, a sequías, a la dificultad de generación hidráulica y la necesidad de, digamos, activar nuestro parque térmico. Pero también tenemos que pensar en el otro escenario extremo, que es hidrologías muy altas y necesidades de evacuar parte del agua que está acumulada en estos embalses. Entonces, si quiere, empecemos con este punto, señor viceministro, y le damos después la palabra al doctor Óscar Paredes con respecto al tema de los contratos de concesión minera. Y yo quisiera referirme finalmente a los temas asociados al paro que ha sido anunciado para el 1 de diciembre en la minería del Bajo Cauca antioqueño. Muy bien, gracias, ministro. Sobre el tema de control de inundaciones, yo quisiera hacer los siguientes comentarios. Primero, el sistema que tenemos está desarrollado para premiar el despacho eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que primero salga la energía más barata. Esa normalmente es la energía hídrica y eso tiene sentido porque eso garantiza que los precios sean los más bajos para los usuarios. Entonces nuestro esquema está montado, nuestro sistema eléctrico, que descansa en una muy buena medida, 2/3 partes son hidroeléctricas de nuestra capacidad de generación, descansa muy buena medida en ese principio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos situaciones como la ola invernal que se presentó a finales del 2010 y esa segunda ola que estamos viviendo ahora, puede haber problemas de inundaciones. Lo que uno puede hacer frente a este tema es, bueno, lo primero es que hay que tener muy claro cómo está diseñado el sector, que es para despacharse eficientemente y no para hacer control de inundaciones. Esto no quiere decir que el sector no tenga un rol que jugar ahí, y por supuesto que lo tiene. Lo que pasa es que en la ola invernal que vivimos, sobre todo la que empezó a finales del año pasado, tuvo unos niveles de caudal y hidrología que superaron los máximos históricos registrados. Hubo días, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, en que en una tarde llovió todo lo que llueve en un mes o en mes y medio en una sola tarde. Esos niveles de hidrología no los aguantan no los aguantaron muchos de los embalses que estuvieron en las zonas más lluviosas del país. Entonces, lo que hicimos fue una muy adecuada coordinación con la Dirección de Atención y Prevención de Desastres, y ese es uno de los temas en los que el sector puede jugar un rol crítico. Uno, porque el sector es el que tiene las señales de alerta temprana, es el que se da cuenta de los aumentos de caudales y es el que detecta los problemas aguas arriba. Entonces, el sector tiene una responsabilidad ahí de medir y avisar a las autoridades para que puedan hacer las evacuaciones o tomar las medidas de control que se requieran en cada caso. En segundo lugar, abrimos un esquema de coordinación entre el Consejo Nacional de Operación Eléctrico, que mira todos los temas técnicos del sector de operación de embalses, y las autoridades de atención y prevención de riesgos y de desastres para coordinar con la capacidad que se podía tener disponible dada la cantidad de agua que entraba para poder hacer esa adecuada coordinación. Y creo que en muchos casos fue muy exitosa. Entonces, si bien el sector puede ayudar con algo de capacidad de almacenamiento y si bien el sector puede coordinarse con las autoridades locales, el sector está hecho para despacharse de la manera que los precios de la electricidad sean los más baratos. Esto quiere decir que en el futuro, si nosotros queremos darle un rol de control de inundaciones al sector, vamos a tener que pensar en los fondos que hay para adaptación al cambio climático, de tener un reforzamiento y tener nuevas herramientas para poder combatir el control de inundaciones. Muy bien. Doctor Paredes. En lo que va corrido del año, en el Registro Minero Nacional se han registrado 491 contratos, más los 100 que están pendientes para firma. Estamos hablando de 591 contratos que representan